Padre eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias por la vida de mis hermanos, gracias por tu palabra. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí en medio de nosotros para darnos la sabiduría y para guiarnos a toda la verdad. Toma el control de mi vida, Señor, y de esta enseñanza que sea inspirada por ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Recordemos, amados, de que estamos viendo la Gran Comisión y los textos bases se encuentran tanto en Marcos como en Mateo. Y en esta hora vamos a ver lo que dice Mateo, en capítulo 28, en los últimos versos, donde el Señor Jesucristo dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Así dijo el Señor, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y hoy vamos a ver el punto número 5. Jesús ordena enseñar a los discípulos sus mandamientos, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Para que tengamos un discipulado efectivo y para que verdaderamente existan hijos de Dios, nacidos de nuevo, tiene que la persona conocer a Dios. Tiene que nacer de nuevo. Porque desafortunadamente hoy en este mundo hay muchas personas que son cristianos nada más de nombre, pero no han nacido de nuevo. Yo le voy a rogar que me preste su atención, que mis hijos pongan atención, porque esta palabra es de Dios y es para bendición para todos. Y usted también preste mucha atención. Entonces, si el Señor Jesucristo ordena enseñar a los discípulos, ordena a sus discípulos enseñar, a ser discípulos a todas las naciones, enseñándole todas las cosas que os he mandado, ¿qué cosa es lo que debemos enseñar a las personas? ¿Qué es lo que hay que enseñar a las personas? Como usted puede ver ahí, en la letra A, tenemos el arrepentimiento. Y también podemos ver convertirse, amar a los enemigos, anegarse a uno mismo, tomar la cruz, que es el servicio. Pero en este momento quiero que nos enfoquemos en el arrepentimiento. En el arrepentimiento, de acuerdo a las palabras plasmadas por Marcos, el evangelista, nos dice ya en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 15, prácticamente estas son las palabras el primer mensaje del Señor Jesucristo que dio cuando empezó su ministerio. Nos dice la palabra diciendo, que el Señor Jesucristo dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fíjense, amado, que el tiempo, decía el Señor Jesucristo, ya se ha cumplido. ¿El tiempo de qué? El tiempo del que el reino de Dios se había acercado. Y en este caso, el rey del universo, el creador de los cielos y la tierra, estaba presente como un hombre, como un ser humano, como tú y como yo, y él era y es el representante del reino de Dios. Ahora, una de las características del reino de Dios es que el reino de Dios, como es de Dios, Dios es santo, Dios es puro, Dios es sin mancha, Dios no comete errores. En Dios no podemos encontrar ningún tipo de maldad. Si no, acuérdense lo que pasó cuando en la eternidad, antes de que el Señor creara la tierra, en los cielos, lo que pasó con Satanás. Lucifer se rebeló y como en el cielo no puede haber maldad, el Señor lo expulsó. Entonces, en el cielo no entrará en la Nueva Jerusalén, como las lecciones que hemos estado viendo los viernes, en la Nueva Jerusalén no entrará ninguna cosa inmunda, nos dice la Escritura. Nada de inmundicia va a entrar. Entonces, el reino, verdaderamente el reino
cuando verdaderamente se implante aquí en los seres humanos, porque de hecho Nabucodonosor logró ver en su sueño como una estatua se levantaba, como los reinos, ¿se acuerda usted, verdad, de la estatua de Nabucodonosor? ¿Se acuerda usted de cómo, gracias hermano, cómo Nabucodonosor vio una estatua con una cabeza de oro, con los brazos y el pecho de plata, y luego seguía de bronce, y luego las piernas y los pies, las piernas de hierro y los dedos de los pies de hierro y barro cocido, y que al final, bueno, y todo eso representaba los reinos, y al final decía que venía una gran roca, y esa roca venía y ¡paz! Hacía pedazos todo, y sobre esa roca era una alusión al reino de Dios, la roca eterna que es el Señor Jesucristo. Esa roca, ese reino cuando se establezca, todos los reinos del mundo van a ser absolutamente nada. Y nosotros estamos llamados para ser parte de ese reino. Nosotros los hijos de Dios, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en otra escritura el apóstol Pablo dice, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino allá en los cielos. Y esa es la verdadera ciudadanía por la cual debemos de preocuparnos. Y nosotros como embajadores del Señor Jesucristo tenemos la comisión de ir y predicar el evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado y porque los reinos de este mundo van a perecer. Tarde que temprano van a perecer y el Señor va a gobernar con vara de hierro a las naciones, y al final cuando las naciones se rebelen, el Señor simplemente, todas las cosas van a ser destruidas, los cielos y la tierra van a ser destruidos, no se va a encontrar lugar para ellos, y el Señor va a crear cielos nuevos y tierra nueva, y la nueva Jerusalén estará en la nueva tierra, y nosotros seremos los habitantes de la nueva Jerusalén, pero no va a entrar ninguna cosa inmunda. El reino de Dios es eso, no entrará ninguna cosa inmunda. Y por lo tanto, como no va a entrar ninguna cosa inmunda, meta esto en su mente y en su corazón. Las palabras del Señor Jesucristo lo dice ahí claramente, el reino de los cielos se ha acercado, y como el reino de los cielos se ha acercado, es necesario arrepentíos y creed en el evangelio. La persona tiene que arrepentirse. La persona tiene que dejar de hacer lo que está haciendo y arrepentirse. Ahorita vamos a seguir hablando más del arrepentimiento. Esto lo comprendió muy bien en el libro de los Hechos el apóstol Pedro cuando predicó lo siguiente, capítulo 3, verso 19. El apóstol Pedro le estaba predicando a los judíos después que hubo el derramamiento del Espíritu Santo y la gente se congregaba y le decía, ese Jesús al que ustedes crucificaron es por el único el cual hay salvación para todos. Ustedes lo crucificaron al autor de la vida, ustedes lo mataron, así que arrepentíos y convertíos, le dijo el apóstol a los judíos y a los que vienen ahí presentes. ¿Y por qué es necesario el arrepentimiento y la conversión? ¿Para qué? Para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados. ¿Se da cuenta? ¿Por qué la persona tiene que arrepentirse? Si no se arrepiente, bueno, si se arrepiente, qué bueno, pero no solamente es necesario arrepentirse, sino convertirse. Porque arrepentirse significa que la persona va caminando, y de momento ve que ahí hay un abismo y se para. Y eso es todo lo que hace, se arrepiente. Ya no sigue más su camino. Pero es necesario, para escapar de ese abismo, ¿qué es necesario? Dar media vuelta y ir en el sentido contrario del abismo. Así es el ser humano. Se predica el arrepentimiento. El borracho tiene que dejar la borrachera. El mentiroso tiene que dejar la mentira. El lujurioso tiene que dejar la lujuria. El ladrón tiene que dejar de robar. Tiene que dejar de robar y hacer frutos dignos de arrepentimiento, que es la conversión. Por eso, hermanos, tenemos que entender esto.
A la persona se le predica el arrepentimiento, pero también se le predica que se tiene que convertir, tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Porque acuérdese, a cuando Juan el Bautista estaba bautizando allá en el río Jordán, él veía a los arrepentidos, a los que venían confesando sus pecados, pero a la misma vez veía a los fariseos y a los escribas y a los saduceos que venían también para ser bautizados, pero el Espíritu Santo, él estaba sobre Juan el Bautista y él les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera, a hacer pues frutos dignos de arrepentimiento? Tenían que ser frutos dignos de arrepentimiento, porque ellos estaban cumpliendo con el requisito de ser bautizados. ¿Y qué haremos, maestro?, le preguntaron entonces. Los soldados le dijo: miren, pues contestado con vuestro salario. Pues esos son los frutos dignos de arrepentimiento, no estén extorsionando a los demás. Y el publicano dijo: y nosotros, maestro Juan, ¿qué haremos nosotros los publicanos? Pues simplemente colecten lo que les es permitido y no estén cobrando de más. Esos son los frutos dignos del arrepentimiento. Porque de nada sirve que la persona llegue aquí a la iglesia, ya se arrepintió la persona, viene aquí a la iglesia, pero allá afuera no da frutos dignos de arrepentimiento. De nada sirve, mira, aquí todos somos santitos, hasta le estoy viendo una aureola a cada uno de ustedes. ¿Usted ve las aureolas en los hermanos? Es que usted no tiene los ojos espirituales abiertos. Todos nos vemos aquí unos santitos, hasta alas le estoy viendo a Jonathan, allá vienen unas alas hermosas. No es cierto, no estoy viendo nada. Pero aquí todos nos vemos bien, porque capaz que se lo crean, el hermano ya está viendo cosas. No. Miren, hermanos, aquí todos nos vemos bonitos y santitos, pero usted solamente sabe cuál es su vida y su condición en el trabajo o en la escuela. Y Dios la conoce. O sea que el cristiano no solamente es ser cristiano aquí, hijo de Dios no solamente aquí, sino afuera. Entonces dice: arrepentíos y convertíos, porque si no hay conversión, no van a ser borrados vuestros pecados. Y la bendición, o sea, esto tenemos que meternos en nuestra mente, en el corazón. Cuando salgamos a evangelizar, oiga, arrepiéntase de sus pecados, conviértase, venga al Señor Jesucristo, persevere en una iglesia de frutos dignos de arrepentimiento. Usted está aprendiendo hoy, ¿verdad, hermano? Estamos aprendiendo porque eso es necesario. Entonces, mira, tus pecados van a ser borrados. ¿Por qué? Porque te vas a arrepentir. ¿Y qué sucede? Lo hermoso, y usted y yo lo hemos experimentado, cuando nuestros pecados son borrados, para que vengan de la presencia del Señor. ¿Qué cosa? Tiempos de refrigerio. Porque lo que el hombre necesita son tiempos de refrigerio. El pecador, usted lo ve divirtiéndose, usted lo ve en los antros, usted lo ve en las fiestas, usted lo ve drogándose, lo ve haciendo pecado y medio, y es muy feliz, y todo el mundo en las redes sociales expone videos de la vida feliz, pero esa gente en la intimidad, esa gente sufre, esa gente no tiene paz. Y esos ricos no viven felizmente. ¿Por qué no viven felizmente? Porque esos ricos, lo que está pasando con ellos es de que no son felices. Y usted dirá: no, que esas personas son muy felices. No, señor, no son felices. Muchas de esas personas incluso llegan hasta atentar contra su propia vida. Así que, amado, por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio. Por eso tienen que creer en el evangelio. Fíjese, el Señor mandó a arrepentirse y el Señor manda a que crean, porque si no creen en Jesucristo, que es el evangelio, no va a servir nada. Tenemos que convencer a las personas. Bueno, no convencerlas, tenemos que decirles a las personas, y el Espíritu Santo es el que se va a encargar. Mire, usted no se preocupe, hermano. El problema es que a veces nosotros nos preocupamos demasiado, nos agobiamos demasiado y luego hasta nos enfermamos. Posiblemente predique la palabra y ahí el Espíritu Santo se va a encargar de hacer su obra. Ahora, Hechos 17, 30 y 31. También nos dice la Escritura esta palabra. Pero Dios,
dijo aquí el apóstol Pablo, si no me equivoco. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios, miren, la persona muchas veces no sabe, no conoce, es ignorante. Pero Dios, hasta ese sentido, cuando usted le predica a una persona, mira, tú no lo sabías. Mira, Dios está pasando por alto esta ignorancia, pero es necesario que tú te arrepientas. Manda ahora a todo hombre en todo lugar. Eso es para todos. ¿Qué es lo que manda? Que se arrepientan. En el verso anterior de Hechos 3:19 vemos que el arrepentimiento y la conversión trae como consecuencia de parte de Dios a nosotros, que son borrados nuestros pecados y vienen días de refrigerio. Pero aquí dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan? ¿Por qué, hermano? Bueno, nos dice aquí la Escritura, por cuanto ha establecido un día, hay un día y está establecido, hermano. ¿Cuál es ese día? En el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Se da cuenta? Si no hay arrepentimiento, si los hombres no se convierten, va a haber un día en que todos van a ser juzgados. Vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados. ¿Por qué no te arrepentiste? ¿Por qué no creíste en el Evangelio? ¿Por qué no te santificaste? Por eso es necesario el arrepentimiento. Por eso es necesario insistir. Si tú conoces a una persona que dice que es cristiano y lo ves que ahí anda medio chueco, hermano, usted ya se arrepintió de serio. Hermano, arrepiéntase. Hermano, deje de esa mala manera de vivir. Conviértase al Señor Jesucristo y dé frutos dignos de arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, vamos, porque lo dice aquí la Escritura, todos, dice, todo hombre se ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, lo va a juzgar al mundo, y el Señor lo va a juzgar con justicia. Él no es injusto. Nuestro Señor no toma soborno. Nuestro Señor no toma nada de esas cosas. Él es juez justo. ¿Y por quién? Por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Y quién fue levantado de los muertos? Jesús. Jesús va a venir. Y en los salmos dice, juzgará a su pueblo con justicia. Y juzgará a las naciones con justicia. A las naciones la va a juzgar con justicia. Y a los pueblos con su verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él va a juzgar a los pueblos con justicia. Y Él va a decir, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? También esto lo vemos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 19 es, donde el juicio del trono blanco, el 20. El 20, Apocalipsis 20, el juicio ante el gran trono blanco. Los libros van a ser abiertos y aquel que no se encuentre su nombre en el libro de la vida será lanzado en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miren, por eso es necesario no ignorar. Mire, la ignorancia mata, la ignorancia es el peor enemigo. Satanás se empeña en que la gente ignore y no solamente la gente, sino que el pueblo ignore y el pueblo de Dios ignora estas cosas. Hoy ya no se predica arrepentimiento, hoy se predica entretenimiento. Hoy en lugar de pastorear ovejas, lo que se hace es entretener cabras. Pero Dios nos manda que no seamos ignorantes. ¿Por qué? Porque es necesario que usted lea la Biblia. Porque dice la Escritura, mi pueblo, no está hablando de los perdidos. Dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me voy a olvidar de tus hijos. Entonces no hay excusa, hermano, no hay excusa, no hay pretexto. Así que sigamos más adelante, o sea que el Señor va a hacer justicia. Por eso, quiero que presten mucha atención, abran bien sus ojos, porque también existe algo que se llama un arrepentimiento falso o del mundo, o también un arrepentimiento de la carne, un arrepentimiento del diablo que te lleva al infierno. Y existe un arrepentimiento verdadero, obra del Espíritu Santo, que te conduce al nuevo nacimiento. ¿Cómo está eso, hermano?
sí, hay arrepentimiento del mundo, hay arrepentimiento de la carne y el arrepentimiento de Dios. ¿Por qué crees que usted a veces dice, ya la persona se arrepintió y hasta lloró? Pero no lo vemos aquí. ¿Qué pasó con él? ¿Será que fue el arrepentimiento de Dios o fue el arrepentimiento del mundo? Te la voy a poner fácil. Un ejemplo. Resulta ser que agarran al marido, lo agarra la mujer, descubre los mensajes de textos escondidos y ve que tiene un amante. Y confronta, la esposa confronta al marido y él se arrepiente. No, mujer, perdóname, no, que mira, que es que no quiero perder a mis hijos y te prometo que yo aquí. Pero el hombre se arrepintió. Si está arrepentido, sí, arrepentidísimo está, sí. ¿Pero por qué? Porque lo cacharon en la movida. Y sí, yo te prometo, y usted lo ve, y sí, Señor, yo te prometo. Viene la persona, sí, Señor, yo sé que le he regado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya tiene una enfermedad por consecuencia de su propio pecado y viene arrepentido ante el Señor. Sí, Señor, me arrepiento de mis pecados. Y Dios, como es bueno, a veces hace la obra, hace el milagro. Pero tal luego están sanitos, ¡pum!, se van y ya nunca los vuelve a ver en la casa del Señor. Entonces, este falso arrepentimiento del mundo, de la carne, del diablo, lleva a la persona al infierno. ¿Por qué? Es que yo ya me arrepentí, hermano, ya me arrepentí. Ajá. ¿Y los frutos los diste? No, nunca los dio. ¿Pero aceptaste a Cristo? Sí, yo ya lo acepté, ya acepté a Cristo. Ah, perfecto. Tú aceptaste a Cristo. La pregunta sería, ¿será que el Señor lo aceptó a él? Porque nosotros tenemos como predicadores una costumbre de ofertar a Cristo sin ni siquiera predicarle el evangelio a la persona. No, si es que nosotros no traemos a la persona a Cristo, nosotros anunciamos el evangelio a las personas y el Espíritu Santo las convence y el Espíritu Santo va a finalizar su obra. Pero ¿qué pasa nosotros? A veces en nuestro afán por querer ayudar al Espíritu Santo, hacemos que la persona repita la oración de fe del pecador y ni siquiera se ha arrepentido. No digo que no está bien a invitarlos a hacer la oración del pecador, pero siempre tiene que haber el mensaje de convicción de pecado, tiene que haber el mensaje de que ellos tienen que ver que han ofendido a Dios, amado hermano. Porque le digo, ha sucedido muchas veces que una vez se le decía a una persona, oye, pero tú aceptaste a Cristo, ¿verdad? Sí, sí, pero yo lo acepté, y hiciste la oración de pecador, de fe del pecador. Oh, sí, dice, es que ya la verdad, ya me estaba molestando mucho el pastor, lo hice con tal de que me dejara en paz. Entonces, mi amado hermano, ¿qué está pasando aquí? Hay gente que tiene un falso arrepentimiento y eso es lo que no queremos, porque mire, la tristeza del mundo, porque las personas se entristecen, la persona es lo que tiene un arrepentimiento, se le puede decir arrepentimiento, como le sucedió a Judas. Judas se arrepintió, pero ¿qué es lo que tuvo Judas? Un remordimiento de conciencia. Le remordió la conciencia. Pedro tuvo un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Pedro, con todo y lo que hizo, miren, lo que hizo Pedro, no crean que fue cosa pequeña. Lo que hizo Pedro fue terrible. Negó a su Señor. El otro lo entregó. ¿Usted cree que Dios no hubiese perdonado a Judas si Judas se hubiese arrepentido e ido al Señor Jesucristo? Dios lo perdona porque era parte del plan, que el Señor fuese entregado, ¿me entiende? Era parte del plan. Pero el hombre no, el hombre salió por la puerta falsa y el hombre se quitó de este mundo. El hombre tuvo un arrepentimiento, el hombre tuvo tristeza, el hombre lloró, sí, pero fue una tristeza del diablo. No como Pedro, que Pedro dice cuando se dio cuenta lloró amargamente. Ahora, fíjese usted bien, vemos que ahí nos dice que el arrepentimiento verdadero, obra del Espíritu Santo, te conduce al nuevo nacimiento. Veamos lo que dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 7, verso 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero tiene que haber exhortación.
¿Y por qué fue escrito esto 2 Corintios 7:10? Les voy a relatar cómo estuvo el caso. Resulta ser que en 1 Corintios alguien le fue con el informe a Pablo de que en Corintios había una situación de pecado bastante vergonzosa, que ni aún entre los gentiles se nombra. ¿Y cuál es? Usted preguntará, ¿de qué se trata, hermano? A ver, pregunte, ¿de qué se trata? Bueno, le voy a decir de qué se trata. En Corinto había una congregación que Pablo había establecido y había una familia que se había convertido. Ahí en esta familia había un papá, tenía un hijo y el papá tenía una esposa que no era la madre del hijo, sino que era una esposa. ¿Qué habrá pasado? Quizás se había muerto la señora, no lo sabemos, pero al parecer era una mujer joven todavía y ya siendo convertidos, entonces el muchacho empezó a coquetear con su madrastra y pues le quitó la mujer al papá. Y lo más triste del caso es que los de Corintios venían, oh sí, ahí viene el hermano, y era un pecado vergonzoso que ni aún entre los gentiles se nombraba. Y no hacían nada por reprenderlo. Pero ¿qué pasó con Pablo? Pablo dijo, no, eso no debe ser así. Y Pablo en el ardor del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios, digo, que se arrepiente ese hombre, y si no se arrepiente, que sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Terrible, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces, como el apóstol Pablo, un varón lleno del Espíritu de Dios, al decir y un representante del Señor Jesucristo, al decir que se ha entregado a Satanás para la destrucción de su carne, pero que se salve su alma, entonces probablemente este varón, este muchacho sufrió de alguna enfermedad o estuvo totalmente enfermo y estuvo totalmente humillado, quebrantado delante de Dios, que se arrepintió. Y tuvo una tristeza, una tristeza tanto así que él se arrepintió que luego Pablo le tuvo que decir en la segunda carta, hey, ya perdónenlo, ya se arrepintió el varón. Y por eso dice aquí, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando la persona es confrontada, así como este joven fue confrontado por el apóstol Pablo, y lo reprendió severamente, y le dijo cuál era su consecuencia, esta persona anduvo triste, y esa tristeza es como un luto que anda todo triste el hermano, cabizbajo. ¿Por qué? Porque sabes que has ofendido a Dios. Tú andas triste, Señor. Sí, Padre, yo te ofendí. Sí, andas triste. Hermano, no esté triste. No, déjelo. Está triste, el Señor está obrando en su vida. Usted está obrando en su vida. A su debido tiempo viene el gozo de la salvación. Vemos lo que le pasó a David. ¿Se acuerda usted lo que le pasó a David? David pecó contra Dios, ¿se acuerda? Él pecó contra Dios. Y luego en el Salmo 51 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, límpiame, Señor, y seré más limpio. Límpiame con hisopo, límpiame, Señor, límpiame. No quites de mí tu Santo Espíritu. El hombre estaba triste porque había mandado matar a Urías y porque había cometido adulterio. O sea, él estaba totalmente desbastado. Y no dijo contra Urías, he pecado, contra Betsabé, no, he pecado. Cuando la persona se ha arrepentido, dice, contra ti solo he pecado. Es como le vuelvo a poner el caso. El primer caso que le ponía, del hombre que su mujer lo cachó teniendo una aventura. Y el hombre se arrepintió. Y mientras sí se arrepintió, ¿no? Y son unos actores. Y al ratito, sí, bueno, y al ratito se busca otra amante. Pero resulta ser que este mismo hombre, pudo haber sido el otro caso contrario, que él escuchó la palabra. Los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. El Señor Jesucristo va a vomitar a todos esos adúlteros, los va a quemar en el lago de fuego porque han ofendido a su Señor. Y entonces el Espíritu Santo lo convicciona, de tal manera que el hombre no aguanta y no soporta y dice, sí, amada mía, quiero que me perdones. ¿Por qué? He pecado contra Dios y he pecado contra ti.
resulta ser que he tenido un amante durante tanto tiempo. Él se está dando cuenta, del diferente tipo de arrepentimiento. Entonces la mujer, bueno, obviamente va a haber la disciplina, va a haber el distanciamiento por parte de la mujer, la esposa de este varón, pero esta persona tuvo una tristeza, sí, pero una tristeza que lo conduce al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo se manifiesta, amado, el falso arrepentimiento? ¿Cómo será que se manifiesta? El falso arrepentimiento, digamos más adelante, se caracteriza por un anhelo constante por la vida vieja. ¿Entiende? Ay, es que yo me acuerdo, dice, cuando estaba en el mundo, me acuerdo de los bailes. O como el pueblo de Egipto. Ay, cuando estábamos en Egipto, dice, las ollas de carne, las cebollas. ¿Se acuerdan de esas cosas? Y hay personas que recuerdan aún el mundo. Ay, lástima. Si no peco, es porque soy cristiano, dice. No peca porque soy cristiano. Entonces, es un anhelo constante por la vida vieja, aunque la persona ya ha hecho ciertos cambios externos en su vida. Su corazón se siente continuamente atraído hacia los pecados que no ha cometido. ¿Me entiende? No los ha cometido, pero se siente atraído. No es un adúltero, ya no comete adulterio, pero todavía desea a la mujer ajena. No es un avaro, pero todavía tiene celo por la camioneta nueva que se compró el vecino y él no tiene una camioneta nueva. En cambio, el verdadero arrepentimiento, escuche muy bien, conlleva a un cambio de opinión sobre la naturaleza aborrecible del pecado y un odio sincero hacia él. ¿Lo entendemos esto? La verdadera naturaleza del arrepentimiento es que la persona nada más se acuerda y ya no. Como dice un canto, viene a mi mente fatal recuerdo de aquellos días, cuando mi vida andaba lejos de mi Señor. Ya no quiero ni pensar en ello, o sea, no, ni siquiera me dan ganas porque le causa una vergüenza. Pero yo me acuerdo cuando tenía 5 novias al mismo tiempo. Ya no tengo 5, tengo una esposa, gracias a Dios, pero me acuerdo, ¿no?, cuando tenía. Y todavía lo dice con melancolía. Entonces, el verdadero arrepentimiento, lo vuelvo a repetir, fíjese, conlleva a un cambio de opinión, pero eso es porque el Espíritu Santo, ¿quién es el que hace este cambio de opinión? El Espíritu Santo. ¿Se acuerda usted lo que hemos tratado en las clases anteriores? Que Él es el que viene a la mente, viene al corazón, y entonces nuestra mente es renovada por el Espíritu Santo. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos son renovados, y ya la opinión tiene un cambio de opinión sobre la naturaleza del pecado y un odio sincero hacia él. O sea, aborrece el pecado y lo que lo lleva a la confesión y restitución. Como le decía, la persona confiesa y restituye. Cuentan la historia de un hombre de que le remordió la conciencia después de años que lo habían corrido de una compañía, y ahí tenía una escalera que no era él, se la había robado de la compañía. Un día agarra la escalera y se va a la compañía. ¿Qué hace aquí? Es que yo cuando trabajé hace tantos años, dice, yo me robé esta escalera, dice, aquí está, dice, se las devuelvo, dice. Regresó, restituyó. Y igual de una cajera, esta cajera hacía sus robos de dinero, y hasta que un día el evangelio le llegó, la muchacha se arrepintió y fue y dijo, miren, yo he hecho esto y esto y esto, y si quieren meterme a la cárcel, métanme, pero yo he pecado, he ofendido a mi Señor y yo ya no quiero ser igual. El jefe de la compañía, el dueño de la tienda, le dijo, bueno, lo que hiciste no estuvo bien, pero cuando menos me da gusto de que te hayas arrepentido, y pues la verdad mereces que te metas a la cárcel, pero no te voy a meter a la cárcel.
quiero que ahora, dice, vas a trabajar, a seguir trabajando, no te voy a correr, te voy a dar un puesto más grande, te vas a encargar de revisar a las demás cajeras y a darles motivación, que trabajen bien, y obviamente todo que robaste te lo voy a ir descontando. ¿Me entiende? Porque esta persona solita confesó y restituyó. El falso arrepentimiento deja los sentimientos sin cambiar y predispone a recaer en los pecados antiguos. Ahora, el individuo que ha ejercido un verdadero arrepentimiento, escuche bien, incluso está dispuesto a que se sepa que se ha arrepentido. No tiene por qué esconderlo. No tiene. Y está dispuesto a que se sepa que era un pecador. No, hermano, si es que yo fui un borracho. No, yo fui un ladrón. Obviamente tendrá que ser, ¿cómo le diré? Discreto, porque a veces otras cosas no se van a poder decir, ¿verdad? Pero o sea, no es algo de que, pues sí, eso era mi vida pasada. Como Pablo dijo, yo fui un perseguidor de la iglesia. Es un pecado. Y yo los arrastraba, yo hacía que blasfemaran. Él lo confesaba también. Bueno, el que solo tiene un arrepentimiento falso recurre a excusas y mentiras para encubrir sus pecados y se avergüenza de su arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento genuino, obra del Espíritu Santo, no hay salvación. ¿Lo entendemos? Si no hay arrepentimiento genuino, obra del Espíritu Santo, no hay salvación. Cuando la persona se ha arrepentido, la persona verdaderamente cambia. ¿Por qué? Porque es obra del Espíritu Santo. Y si usted ve que dice una persona, es que yo ya me arrepentí, hermano, pero no da frutos dignos de arrepentimiento, significa que la persona no se arrepintió, o si se arrepintió, es un arrepentimiento falso. Y ese arrepentimiento lo va a llevar a la condenación. Sigamos con lo siguiente, niéguese a sí mismo. Eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Convertidos y arrepentidos y convertidos, y también a negarnos. ¿Por qué? Porque nosotros para empezar tenemos que negarnos a nosotros mismos y enseñarle a la persona que tiene que negarse a sí mismo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo allá en Lucas capítulo 9, verso 23? El Señor Jesucristo decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. ¿Y cómo es que la persona se va a negar a sí mismo? Simplemente no aceptarse tal como la persona es. No aceptarse. Es más, esto de negarse a sí mismo no solamente es algo que tenemos que enseñar, sino que es algo que nosotros tenemos que vivir. Vivirlo. Tenemos que decirle a la persona, es que yo soy un borracho. Sí, eres un borracho, pero ¿te quieres quedar borracho toda tu vida? Soy un mentiroso. ¿Te quieres quedar mentiroso toda tu vida? No te aceptes tal y como eres. Renuncia a eso. Ya no te aceptes. Niégate a ti mismo. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos vamos a negar? Gálatas capítulo 5, versos 16 al 18, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es a nosotros. Eso es a nosotros. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿O cuántos de aquí ya no tienen deseos de la carne? Todos tenemos deseos de la carne. Pero el Señor nos los dice, andad en el Espíritu. Es que no tengo ganas de ir a la iglesia. Esa es la carne. ¿Y el Espíritu qué dice? Vaya a la iglesia. Es que no tengo ganas de leer la Biblia. ¿Quién es? Esa es la carne. Y el Espíritu dice, lea su Biblia. Es que no tengo ganas de orar. ¿Eso quién es? La carne. Pero el Espíritu dice, ore. El Señor Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso dice, andad pues en el Espíritu. No satisfagan los deseos de la carne. No los satisfagan. ¿Por qué no tienes que satisfacer los deseos de la carne? Porque el deseo de la carne
es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Sencillo. Y estos se oponen entre sí. Se están oponiendo. Hermanos, tengamos esto en mente. Cuando estamos conscientes de esto, nos damos cuenta de que esta lucha la vamos a tener continuamente mientras estemos en esta carne. Ahora, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pero la carne la tenemos. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero, dice, y concluye este verso, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? No estáis bajo la ley. Y eso es lo que necesitamos, ser guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, niéguese a sí mismo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 en adelante. Como hijos obedientes, esto es para nosotros. ¿Qué pasa como hijos obedientes? ¿Qué pasa como hijos obedientes? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No tenemos que conformarnos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, niéguese a sí mismo. Tenemos que predicar que la persona se tiene que negar a sí mismo. Tenemos que decirle, tú tienes que ser como el Señor Jesucristo. Bueno, y no solamente decirlo, nosotros tenemos que vivirlo, porque fácil es decirle al otro, y lo complicado a veces resulta ser que no se practica. Veamos lo que nos dice la Escritura en Lucas capítulo 14, verso 25 al 27. Señor Jesucristo dijo, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí, porque el Señor Jesucristo es el Rey, y dice, y no aborrece a su padre, ay hermano, entonces tengo que odiar a mi padre y a mi madre, no se refiere a ese tipo de aborrecer. Se lo voy a explicar. Un día hubo un viejito que dijo, ¿cómo quisiera comer mole? Mole, el guiso mexicano. Entonces, ¿cómo quisiera comer mole? Y estaba el viejito que quería comer mole. Y la hija ya lo tenía hasta aquí, comer mole. ¿Cómo quisiera comer mole de pavo? Agarra a la hija, estaba fastidiada del viejito, y compró un pavo grandotote y hizo un mole, una olla llena de mole. Ay, el viejito, ya, aquí está tu mole. El papá, el viejito, comía el mole. Ay, que le supo riquísimo el mole. A la noche, tengo hambre, quiero cenar. Sí, le volvió a dar mole. Comió mole. Al siguiente día temprano, desayuno, mole. Sí, lo comió todavía porque el mole de otro día todavía está bueno. Está recalentado. A mediodía, mole. Sí lo comía, pero ya está bueno. En la noche, mole. Al siguiente día, mole. Ya no quiero mole, decía, ya no quiero mole, ya no me des mole. Ya estaba hasta aquí de mole. Ya lo habían amolado, pobre. Hasta aquí estaba de mole. Ya aborrecía el mole. Ya nada más lo olía, ya le causaba, no es que te odio, mole, te odio. No, obviamente no. Eso significa aborrecer. O sea, que no cumplas con las, o sea, cumplir con las exigencias mundanas de papá y de mamá. Eso significa. Si mamá o papá es una piedra de tropiezo para seguir a Cristo, lo siento mucho, mamacita, lo siento mucho, papacito, pero yo he decidido seguir a Cristo. Que no eres mi hijo, que te destituyo, que te desheredo. Mamá, papá, te quiero, te amo. Si me corres de la casa, por amor a mi Señor, yo no lo voy a negar. El predicador cristiano David Diamond, no sé si lo ha escuchado alguna vez, su papá, porque él era judío, son judíos, su papá lo destituyó, y porque te me vas de aquí, le dijo el papá, pero la mamá, pues esa de la mamá, no, pues que mira que nuestro hijo, no, dice, ha aceptado a Cristo, no merece vivir, no,
estar en mi casa. Sí, pero acuérdate que hoy era una fecha especial. Que se quede hoy, ya mañana se va. Bueno, hoy está bien, dice. Ahí se juntan todos a dar gracias. Era un evento, no recuerdo qué evento era de una cena judía. Y estaban ahí y empieza a orar el papá judío. Y en eso el Espíritu de Dios desciende sobre este varón y empieza a hablar David Diamond, empieza a hablar en lenguas, en una lengua extraña, y el papá entendió todo el mensaje. El papá hablaba ese dialecto porque ellos eran de Europa. El papá, el abuelo y el papá lo hablaban, pero no lo enseñaron a los hijos. Y resulta ser que él estaba hablando en ese idioma, en ese dialecto, explicándole el evangelio. Y para él estaba orando normal. Y el papá luego cuando se despertó estaba llorando. Hijo, entiendo verdaderamente quién ahora es Jesús. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. O sea, él lo iban a correr, pero él hizo una obra a Dios grande. Entonces, esto es lo que significa, amado, aborrecer a su padre y a su madre. Aborrecer en el sentido, o sea, de que no el papá, mamá, mujer, hijos, marido, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, si no aborrecemos esto, no podemos ser sus discípulos. Y luego dice, y el que no lleva su cruz y viene pues de mí, no puede ser su discípulo. Y vamos a avanzar porque el tiempo se nos apremia. La otra es, tome su cruz cada día y sígame. El que no lleva su cruz y viene pues de mí, no puede ser su discípulo. Ahora, tomar la cruz es el servicio de ayuda a Jesús. ¿Por qué, hermano? ¿A poco Dios necesita ayuda? No, Dios no necesita ayuda. Jesús no necesita ayuda, pero le voy a poner un ejemplo bonito. No, pero se benefician ellos, o sea, los que llevan la cruz. Y no solamente se beneficia usted. Cuando usted sirve a Dios, no solamente se beneficia, porque llevar la cruz es servir, sino que también los hijos se benefician cuando uno lleva la cruz. Veamos el ejemplo. En Marcos 15:21, cuando el Señor Jesucristo iba camino al Calvario con esa tremenda cruz en sus hombros, nos dice que obligaron a uno que pasaba. Ahí andaba uno, todo ahí, despistado. Iba Jesús con su cruz y atraviesa un tal Simón de Cirene y agarra, órale, llévale la cruz. Y él la llevó la cruz, ayudando al Señor Jesús. Y dice aquí Marcos que este Simón de Cirene era padre de Alejandro y de Rufo. Bueno, hermano, ¿qué trata de decirnos? Miren, le voy a decir lo que sucede. Si es el mismo Rufo, que nos dice aquí la Escritura, resulta ser que Rufo es parte de los saludos del apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 16, verso 13. Dice, saludad a Rufo, escogido del Señor, y a su madre mía. O sea que Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, de Alejandro no he averiguado la vida, le prometo que para la próxima la voy a ver, porque hay varios Alejandro en la Biblia, nada más que uno era el calderero y otro no sé, pero lo voy a averiguar. ¿Quiere que lo averigüe? Averígüelo usted también. Bueno, resulta ser que vemos que si tú sirves al Señor Jesucristo, tú tomas la cruz de Jesús, tú le sirves, o sea, porque mira, es que Jesús la carga que llevaba, la cruz era por nosotros. Entonces nosotros tenemos que tomar esa cruz y servir a otros, como lo que hace aquí. El pastor tiene una cruz y sirve. Los músicos tienen una cruz y sirven. Y si lo hacemos de todo corazón y servimos a Dios, la promesa está de que los hijos son alcanzados. Porque aquí vemos, Rufo, y resulta ser que Rufo, un poquito más adelante, súbele, nos dice ahí, a saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. O sea, Rufo fue alcanzado por el testimonio de un papá que llevó la cruz de Cristo. Así que, amado, sirva al Señor Jesucristo, crea en el Señor Jesucristo, ¿y qué crees que pasa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que no nos desanimemos, creamos en el Señor Jesucristo. Y también, ¿qué más nos manda el Señor? Nos manda a perdonar, a amar a nuestros enemigos, a orar los unos por los otros y a ser compasivos. Así que esta es la enseñanza para este día, de enseñarle a los discípulos las cosas que Él nos ha mandado. Y hay mucho más, créanme, hay mucho más que podíamos ver, pero el tiempo se nos acabó. Hay que enseñarles
Hay que enseñarles primeramente a que se arrepientan, que crean el Evangelio, a que se arrepientan y se conviertan, porque si no hay arrepentimiento y no hay conversión, no hay salvación. Y que si se arrepienten, hermano, espero que le haya servido de bendición esto. Eso va a estar en el video. Si quiere usted darle una repasada, estudiémoslo para que aprendamos más. Ahora, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Póngase de pie, hermano. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Sé que Dios nos ha hablado a través de su palabra. Siempre nos habla, siempre, en todo tiempo nos habla el Señor. Vamos a darle gracias por todo lo que Dios nos ha permitido hasta este momento. Póngase sobre sus pies y le dice, Señor, gracias. Gracias porque me has dado todo lo necesario, Señor. Gracias por tu palabra que en esta tarde, Señor, ha hallado cabida en mi corazón. Gracias por el hermano Alfredo, Señor, que lo has usado. Gracias, Padre, que esa palabra quede atesorada en cada corazón. Cada día nos habla de una manera sobrenatural, Señor. Que el perdón es algo que te agrada, el arrepentimiento, Señor. Te agrada a ti, Señor, cuando una persona se arrepiente de todo mal, de todo pecado. Señor, y nosotros entendemos, Padre amado, que sin arrepentimiento no hay salvación, Señor. Gracias, muchas gracias. Ponemos en tus manos a todos aquellos que vienen a esta casa, Señor.